Bueno, entonces la idea de hoy es iniciar con este último tema que es escritura web. No es básico, o sea, no es un tema de les voy a enseñar a escribir para web o les voy a enseñar a escribir, porque no es la materia. Es ver algunas estrategias o algunos consejos cuando debemos escribir para una web, ¿sí? Sobre todo enfocado en el posicionamiento de la página. Es eso básicamente. Entonces, en el Classroom yo les dejé una presentación como para que la puedan seguir o para que la guarden. Sin embargo, la tengo para que la sigan. Pues vamos a ver un poquito de esto de la escritura para web. ¿Está bien? Ah, no estoy compartiendo nada, perdón. Y un sueño. Sí, yo tengo sueño, imagínate. En mi estado normal ahora, tengo sueño. Bueno, se la puedo abrir, no puedo dormir. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto de la web, la escritura web. ¿Está bien? Y tenemos ahí una pregunta que nos dispara la presentación, ¿no? La gran pregunta es por qué una marca debe generar contenido en la web. ¿Por qué si mi marca no es una agencia de noticias, tengo que generar noticias? ¿Por qué debo generar novedades para mi marca si lo que yo hago es zapatos? ¿Sí? ¿Por qué tengo que estar generando contenido si la verdad lo que me interesa es vender un producto? Y la respuesta es muy simple, tiene que ver con esto del posicionamiento web. ¿Sí? El posicionamiento web, que llamamos posicionamiento básicamente a que una página tenga mayor visibilidad en los buscadores, ¿no? Y esa visibilidad se logra a partir de un trabajo de indexación y categorización del contenido. Es decir, que solamente podemos posicionar una página web si hay un contenido que indexar y categorizar. ¿Está bien? Entonces, esas condiciones de posicionamiento obligan a las marcas a generar contenido en la web. Hay otras condicionantes, por ejemplo, no basta con tener un contenido estático, ¿sí? Para Google, para el algoritmo de Google, dentro de las cientos de aristas que tienen para evaluar, una arista es que la información o que ese contenido sea relevante, sea nuevo, o sea, que una página web esté generando constantemente contenido, eso le va a ayudar al posicionamiento, ¿sí? Como algo que mira muy determinadamente Google. Entonces, este posicionamiento, ya desde el vamos, tiene que ver con el contenido. Si Google no tiene un contenido donde mirar, nunca va a posicionar la página. ¿Está bien? Ese es el motivo por el cual muchas páginas, muchas marcas que no pertenecen a estos mundos, ¿sí? A estos mundos de generación de noticias, tienen en su interior un equipo de comunicaciones que genera contenido. ¿Está bien? Eso ha sido muy bueno, ha sido bueno y malo a nivel laboral. Bueno, en el sentido que se han abierto muchos puestos laborales para generar contenido web. Malo en que más o menos se precariza un poco ese tipo de puestos. Veamos un poquito cuáles son los dos tipos de posicionamiento web que hay. ¿Sí? Eh, si yo quiero posicionar una página, yo puedo optar por alguna de estas estrategias o por las dos. Una se llama posicionamiento orgánico o SEO. ¿Sí? Es la manera en cómo una página web posiciona sin que tenga que invertir dinero en el buscador, en Google. Y la otra es el posicionamiento pago. Lo dice básicamente, es cuando yo le pago a Google para posicionar, ¿no? Perdón, Dios mío, no sé por qué no puedo cesar. El SEO tiene que ver con una gerencia del contenido y el SEM, que es el pago, básicamente tiene que ver con una estrategia de marketing de anuncios. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. ¿Verdad? Que por un lado tenemos una gerencia o una administración del contenido, en el otro lo que se administra es una campaña de marketing. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo coloco, ¿no?
deportiva de Cali. Bueno, ropa deportiva. Ropa deportiva. Entonces, vamos a ver que hay aquí algunos chicos que posicionan de primero, pero básicamente porque se han anunciado, ¿no? Bueno, realmente esto es porque en estos días estoy viendo ropa en estas tiendas, pues por eso me sale aquí disocupado el primero. Pero son anuncios basados en mi algoritmo, en mi huella digital y también pues en el pago, ¿no? Y aquí hay un anuncio que no tengo ni idea porque estaba la en Decathlon, pero apareció. Entonces, estos que se llaman anuncios, ¿sí? Tienen que ver con ese posicionamiento SEM, ese posicionamiento pago. Entonces, yo estoy en los primeros lugares de búsqueda básicamente porque le estoy pagando a Don Google para que me ponga ahí a través de un anuncio. Los que están aquí abajo son marcas que no pagan a Google para posicionarse. Palavera, Único, Pacífica, 77. Obviamente están aquí también por una cuestión de mi huella digital, ¿sí? De mis gustos, de mis búsquedas en internet y demás. Pero más allá de que están ahí por una cuestión de algoritmo, ellos no están pagando anuncios por su posición privilegiada. Obviamente están debajo de los anuncios, ¿sí? Pues porque aquí está el negocio de Google, en estas posiciones, en estas primeras posiciones, pero están en una muy buena posición, ¿sí? No están por aquí en la página 10. ¿Sí? Estar aquí pues es muy difícil, sin embargo que hay anuncios. Entonces, bueno, ustedes dirán, pero ¿por qué aquí hay anuncios en la página 10 mientras que, o sea, se están pagando porque están tan atrás? Y es que pagan mucho menos, esta gente paga mucho menos dinero que los que pagan en las principales páginas. ¿Sí? Cuando uno crea un anuncio en Google, también en Facebook, empiezas a pujar, es un sistema de pujas, es como, ¿han visto las subastas? Sí, en televisión, o quizás han ido a alguna subasta, no sé cómo, yo nunca he ido a una, pero en televisión, donde hay un objeto que se puede subastar y se vende al mejor postor. Entonces, los clics se subastan, ¿sí? Todos esos clics, dicho, las visualizaciones de los usuarios se subastan al mejor postor. Entonces, hay gente que paga más, entonces obtiene los mejores lugares de visualización, y hay gente que paga menos, obtiene los peores lugares, pero más o menos aparece de algún lado. ¡Oh, Dios mío! Quizás esta gente con otro algoritmo de búsqueda diferente esté mucho más cerca de la primera página. ¿Sí? Con el algoritmo y con mi huella digital, pues están muy atrás. Están muy atrás. Google los pone muy atrás a pesar de que están pagando anuncios. Pero bueno, pensemos en hechos orgánicos. ¿Sí? Entonces, esta gente está muy complicada para llegar a una persona a través de las búsquedas. ¿Sí? Están muy atrás de un espacio deseado, ¿no? Y ni hablar de que está en la página 14, ni hablar de que está en la página 20, esa gente está muy atrás. Y la idea siempre es que una marca pueda tirar hacia adelante, o sea, que pueda alcanzar primer lugar de búsqueda. Tiene que ver mucho con el músculo económico de la marca, ¿sí? Con cuántas noticias puede generar, porque una noticia, pues, implica un gasto, ¿sí? ¿Cuánto trabajo en redes sociales puedo generar? Porque trabajo en redes sociales implica un gasto, un comunicador, community, lo que sea, un diseñador. ¿Sí? Entonces necesito gente produciendo información. Entonces, esa idea de que sí, es decir, sí, posicionamiento orgánico es gratuito, pues es gratuito en el sentido en que no le pagamos a Google, pero obviamente requiere una inversión de fuerza laboral importante. Hablemos del SEO, que es el que nos interesa. Es el conjunto de técnicas de optimización que permiten que un sitio web ocupe la primera posición en el buscador gracias al buen uso de palabras claves, por un lado, y buena gestión del contenido, sin pagar por ello. Desde luego que sin pagar por ello se refiere a invertir dinero de campañas de pago por clic en Google. ¿Sí? Pues la optimización del sitio web si es algo que tiene un costo. Entonces aquí ya
sin querer queriendo meto algo que son las campañas de, ¿sí? En el marketing digital uno puede tener, creo que lo habíamos hablado alguna vez, si no, no, vamos a ver, perdón. En el marketing digital uno tiene campañas por clic y campañas por, voy a hacerlo posible, impresión. ¿Cuál es la diferencia? Que en esas campañas uno paga cada vez que un usuario hace un clic sobre el anuncio. Y en ese tipo de campañas, uno paga cada vez que aparece el anuncio en la pantalla de un usuario. ¿Sí? Hay que tener siempre cuidado con cuál uno está trabajando. La idea pues siempre es trabajar con este, ¿no? Uno pagar solamente por los clics que recibe y no por que aparezca el anuncio en la pantalla. Entonces, en toda plataforma de marketing digital, llámese Facebook, llámese Google, hablando de Facebook, hablando de Facebook, Instagram, hay que ver cómo es el pago. Generalmente es por clic, ¿sí? Hubo un tiempo en que no te decía nada y te lo tiraban por impresión. Entonces uno tenía como que estar muy piloso. Pero nos sobra mirar cada tanto cómo están las políticas de marketing de las plataformas, si están de acuerdo por impresión o por... Entonces, este SEO es básicamente eso, un conjunto de técnicas. Y cuando hablamos de un conjunto de técnicas es que no solamente es generar contenido, sino, por ejemplo, desde el código, que el contenido esté bien estructurado con sus respectivos H1, H2, H3, párrafos, M, strong, todas las etiquetas de texto que sean utilizadas correctamente. Aparte, también desde el código, que haya una buena semántica en la estructura de la página web. ¿Sí? La gente que trabaja en SEO, ellos miran toda la estructura de la página web, o sea, trabajan desde el código, pasando por la usabilidad de la interfaz y terminando en la gestión de contenido. ¿Está bien? Entonces vamos a ver un poquito qué es esto de las palabras claves y la gestión de contenido. Discúlpenme por bostezar, debe ser que estoy hablando, por estar hablando está dando el bostezo. Bueno, esta idea de las palabras claves pues no nacen con la era digital, ¿sí? No es que la era digital creó el concepto de palabras claves, como muchos otros conceptos, que la era digital toma y resemantiza, ¿sí? Le vuelve a dar otro significado en vigor de la economía digital. ¿Sí? Entonces, esa idea de la palabra clave pues, no nace en el mundo digital, sino que nace en las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio hablan de eso, ¿no? Que hay ciertas palabras que nos logran condensar sentidos o estructuras de conocimiento mucho más complejas. ¿Sí? Entonces, hay palabras que se nos convierten en palabras claves, porque condensan o tienen un valor significativo mayor que otras palabras, ¿sí? Porque logran disparar teorías, logran disparar ideas complejas, logran disparar, bueno, conceptos mucho más estructurados que la mera palabra. ¿Sí? Entonces, por palabra clave debemos entender aquellas palabras que aportan una información importante y significativa de un contenido. ¿Sí? Entonces, esas son las palabras claves. Eso en general lo entendemos muy bien. Cuando yo hago un artículo, pues yo sé cuáles son las palabras principales que puedan dar idea de ese artículo. En la búsqueda, en el posicionamiento orgánico, se vale de esas palabras claves por la búsqueda, ¿no? Porque los usuarios realizan búsquedas, perdón, a través de palabras claves, a través de palabras claves. Entonces yo busco ropa deportiva. Ropa deportiva son dos palabras, pues una palabra clave, una frase clave que me permite disparar búsquedas. ¿Sí? Entonces uno siempre busca de esa manera, ¿sí? Con términos muy específicos que se van convirtiendo en palabras claves en el contenido. En cuanto al posicionamiento web, las palabras claves o los keywords son los términos más identificativos o significativos de nuestra actividad en la red. Entonces, eso es muy importante, porque vamos a tener que hacer un trabajo de palabras claves. ¿Cuáles son las palabras que identifican mi marca? Que identifican los servicios que ofrezco o de los productos que yo ofrezco. Y para saber eso, yo necesito saber cuál es mi diferenciador de mercado. O sea, ¿qué características tiene mi marca que no tenga la marca con la que me enfrento? ¿Qué características tiene mi producto que no tiene el producto con el que me enfrento? O sea, ¿qué me hace único? Es de ahí busco esas palabras claves. ¿Sí?
Estas palabras conforman una de las piezas básicas y primordiales para conseguir que la página web tenga un buen posicionamiento en motores de búsqueda. Entonces, toda gestión de contenido de una página web debe empezar sí o sí por una gestión de palabras claves. Bueno, factores para elegir las palabras claves. O sea, ¿qué debemos tener en cuenta cuando yo debo elegir una palabra clave? Primero, saber claramente cuál es el objetivo de marca y comunicación de mi marca. O sea, mi marca tiene unos objetivos en el mercado. Yo debo saber cuál es mi objetivo. Y para saber cuál es mi objetivo, yo debo saber en qué franja me encuentro. Si mi marca está en una franja o en un momento de, por ejemplo, reconocimiento, donde yo necesito que la gente reconozca mi marca, o si ya estoy en una fase de consideración, ya soy una marca conocida, o ya tengo como una comunidad, pero sin embargo esa comunidad aún no me compras, pero sé que está en consideración de adquirir un producto o servicio. O si estoy en una fase de compra, ¿sí? Y de fidelización de la comunidad, porque no me vale simplemente que la gente me compre, adquiera mis servicios, sino que yo debo hacer una fidelización. Entonces, digamos que hay varios puntos donde una marca empieza a trabajar sus estrategias de comunicación. Y hay que saber cuál es ese punto. Yo, ¿dónde soy? Mi marca está empezando, mi marca ya tiene una comunidad, si ya tengo una comunidad, esa comunidad me compra, y si esa comunidad me compra, me es fiel o no es tan fiel a mi marca. Entonces, bueno, y cada uno de esos momentos va obviamente a determinar una manera de abordar los temas, la comunicación y las estrategias de mercado. Establecer tópicos temáticos va a ser muy importante para saber cuáles son mis palabras claves. ¿Qué son los tópicos temáticos? Básicamente aquellas cosas sobre las cuales mi marca puede hablar. ¿Sí? Si yo tengo una marca, por ejemplo, Juana Pascal, de zapatos, pues no queda bien que yo tenga como tópicos temáticos, por ejemplo, hacer un análisis de la fecha de fútbol del fin de semana. ¿Sí? Como que no entra dentro de lo que yo puedo hablar. Yo puedo hablar de quizás mi propia marca, lanzamos una nueva línea de zapatos, puedo hablar quizás de tecnología de cuero o de cuero ecosustentable, ¿sí? O sea, de materiales que hacen parte de mi producción. Puedo hablar quizás de aperturas de showrooms, puedo hablar de, bueno, entonces la propia marca genera información o si no, información relacionada con los productos de mi marca. Entonces, saber exactamente de qué puedo hablar. Establecer con claridad cuál es el nicho de acción, es decir, el rubro en el que yo trabajo. ¿Sí? Eso tiene que ver con establecer con claridad quiénes son mis competidores, yo con quién estoy compitiendo, ¿sí? ¿Cuál es mi nicho de acción? ¿Sí? Yo estoy compitiendo con Falabella, o quizás no, aunque vendamos lo mismo, aunque vendamos zapatos, no estoy a la altura de Falabella, no le puedo competir, pero quizás estoy compitiendo con otros diseñadores, ¿sí? Que hacen artículos de autor. Entonces, quiero saber exactamente con quién compito, establecer exactamente ese nicho de acción. Y por último, tener un análisis muy claro de búsquedas versus conversión. ¿Qué significa eso? Las palabras claves tienen como una tasa de búsquedas, ¿sí? Por ejemplo, ropa en Cali, perdón, ropa deportiva, tiene pues una tasa de búsqueda enorme, porque seguramente hay un pisco en Bogotá buscando ropa deportiva, y hay un pisco en Medellín buscando ropa deportiva, y en Cali hay 500.000 personas que han integrado la búsqueda ropa deportiva. Entonces hay que ponderar si la palabra tiene una gran tasa de búsqueda contra su tasa de conversión. ¿Qué es la conversión? Eh, la conversión en términos de marketing digital es cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa, pero tampoco cualquier cosa. Es cualquier acción positiva dentro de los objetivos de la estrategia de marketing, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Los objetivos de la estrategia, los objetivos de marketing, digamos, va a cambiar mucho de plataforma en plataforma. Mis objetivos en la plataforma de Facebook no son los objetivos que la plataforma de Instagram, en las que no son los mismos objetivos que yo podría tener en otra plataforma o el propio Google, ¿sí? Pues entonces hay que saber cuáles son mis objetivos para establecer cuáles son las conversiones. Les dije, una conversión es cualquier acción positiva de un usuario dentro de los parámetros de objetivos establecidos en la estrategia de marketing. Por ejemplo,
En Facebook, uno puede establecer como parámetro de conversión cada vez que un usuario da like sobre una creatividad. Lo mismo en Instagram. Entonces, nuestro objetivo de conversión es generar un like. Ay, se me fue la paloma. Se llama engagement. ¿Sí? El compromiso de la marca. Entonces, yo establezco como objetivo ¿sí? Un engagement que es tener más me gusta y más comentarios sobre una publicación. Entonces, cada vez que una persona haga un comentario, o que una persona haga un me gusta, o que comparta mi publicación, o que la guarde, entonces yo gano la conversión, por ejemplo. Hay una estrategia de marketing que se llama inbound marketing. El inbound marketing, una estrategia digital, lo que busca es generar leads. ¿Qué es un lead? Es un registro de un usuario, es decir, cuando un usuario deja su nombre, su teléfono, su correo electrónico, eso es un lead. Y hay estrategias de marketing que lo que buscan es generar un lead. Entonces, cada vez que un usuario deja su teléfono, deja su nombre, deja su correo, es una conversión en el contexto de esa campaña de marketing. ¿Sí? Y lo podemos pensar en diferentes campañas, por ejemplo, otra campaña. Eh, bueno, por ejemplo, de descargas de app. ¿Sí? Yo puedo establecer campañas de anuncios buscando las descargas de app. Entonces, cada vez que un usuario me hace una descarga de mi app, yo logro una conversión. Para Google, la conversión en cuanto a buscadores es muy sencilla. Es cada vez que una persona dé clic sobre el resultado de una búsqueda. ¿Sí? Entonces, o sea, no importa. La persona ingresó ropa deportiva. Entonces, cada vez que un usuario, por ejemplo, le clic a esto sportlife.co.co, Sportlife se gana una conversión. ¿Sí? O sea, ya tuvo una acción positiva dentro de sus objetivos de marketing. Cada vez que otro clic, otra conversión, otro clic, otra conversión, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nos dice que debemos ponderar esto de las búsquedas versus la conversión. ¿Por qué? Porque una palabra con una gran tasa de búsqueda no garantiza una buena conversión. Miremos aquí. Cuando yo coloco ropa deportiva, estoy compitiendo, digamos que vamos a ver una marca, aquí en la tercera. Digamos que yo soy Arena Colombia, que no es una marca chica. ¿Sí? Yo soy Arena Colombia. Y estoy compitiendo con esas palabras clave. Yo elijo competir con ropa deportiva. Pero bueno, dice que la competencia me ha llevado a la página 3 o 4. ¿Por qué? Porque antes estoy peleando con marcas mucho más potentes a nivel económico. Estoy peleando con Falabella, estoy peleando con El Único, estoy peleando con Pacífica, con Seven Seven, con Adidas. ¿Sí? Digamos que mi competencia es muy, muy agresiva, es muy grande. Entonces, si yo, que soy Arena, decido trabajar con estas palabras claves, pues, aunque sí hay una gran tasa de búsqueda, porque muchas personas están buscando por esas palabras claves, la posibilidad de recibir un clic es mínima. ¿Sí? Es mínima. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí, sí entiende en general? Chicos, ¿se me durmieron? ¿Mis bostezos lo durmieron? Perdón. ¿Están ahí? Sí, Perfecto. El miedo de todo profesor. Ya no salió. Bueno, entonces vamos a bien ahí. Entonces, una palabra clave en términos de posicionamiento que tenga una gran tasa de búsqueda, pues no te garantiza una conversión o un clic, ¿no? Porque la competencia se vuelve grande. Entonces, ¿cómo solventamos ese problema? ¿Sí? ¿Cómo solventamos el problema de no ser los más grandes en el mercado? Entonces, jamás vamos a poder posicionar y no, porque para eso se crean varias técnicas en el trabajo de las palabras claves. Una de esas técnicas es las palabras claves de larga cola o del long tail. ¿Sí? ¿A qué se refiere en eso? Es tomar una palabra clave individual o un concepto individual
y empezarlo a hacer o hacerlo crecer, ¿sí? A volverlo mucho más específico para que tome rasgos más propios de mi marca, ¿sí? El ejemplo es mucho más clarificado miremos, por ejemplo, esto, zapatos. Zapatos, en el eje Y tenemos elementos de búsqueda, pues tiene un gran volumen, tiene mucha competencia porque muchas marcas están trabajando con esta palabra zapatos. Entonces, claro, si yo tengo zapatos, pues voy a empezar a trabajar, a pelear con Adidas, con Reebok, con Falabella, con el Éxito, con el Único, un montón de marcas. Entonces, la estrategia del long tail dice, bueno, entonces lo que vamos a hacer es empezar a hacer más específica mi palabra clave. La convierto en una palabra o una frase de 2 o 3 palabras. Para Google, a pesar de que es una frase, esto es una palabra clave. Entonces, zapatos de fiesta. De zapatos de fiesta, sí, digamos, me redujo un poco el volumen de búsqueda. ¿Sí? Ya no estoy peleando contra todos, ya es una palabra que no todo el mundo busca zapatos de fiesta. ¿Sí? Entonces, he bajado mi posibilidad de que me encuentren, ¿sí? Porque mi posibilidad de búsqueda bajó. Sin embargo, en el eje X tenemos las conversiones, empiezo a aumentar mi posibilidad de generar un clic. De la frase de otras palabras pasamos a una frase descriptiva. ¿Sí? Entonces, la frase descriptiva es aún mucho más específica sobre el rasgo de mi marca. ¿Sí? Zapatos de fiesta, pero solo en Madrid. Entonces, yo ya no estoy peleando con los zapateros que hacen zapatos de fiesta de Bruselas, de Viena, de Barcelona, de Cali, de Bogotá, sino que estoy peleando solamente con aquellos que hacen zapatos de fiesta en Madrid y eso ya me reduce mucho la competencia. Entonces sí, ya tengo menos posibilidad de que me encuentren en cuanto a búsqueda, pero la posibilidad de conversión aumentó notablemente. Y finalmente, la estrategia long-tail plantea unas frases naturales. Por ejemplo, que alguien le pregunte a Google, ¿dónde puedo comprar zapatos de fiesta en Madrid? Entonces Google ya no me pone a competir con un montón de gente, ¿vale? Mi competencia ya es mucho más baja y la posibilidad de generar un clic ya aumenta. ¿Por qué? Porque ya está bien, ya no me van a, ya no estoy apuntando a 1 millón de personas, sino quizás estoy apuntando a 100.000 personas. ¿Está bien? Entonces, la posibilidad de que esas personas me den un clic aumenta considerablemente. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende el long tail? Fundamental que lo entendamos, porque este hace su trabajo más o menos. Ok, entonces es empezar con una palabra clave individual y la vamos a hacer crecer. ¿Sí? La vamos a hacer crecer. ¿Qué sé yo? Camila, ¿cuál era tu marca? ¿Te acuerdas? Sí, profe, Silicon Planet. Silicon Planet. ¿Qué era lo que hacía? Eh, ¿Mantenimientos celulares? no, ¿No? vendemos pitillos, vasos y dulces hechos de silicona biodegradable. Ah, sí, yo tengo que hacer un pedido ahí de pitillos. Se me ha olvidado. Hágale, cuando quiera. O sea, existe la marca, ¿verdad? Sí. Ah, sí, yo tengo que anotarme porque se me había olvidado. Dije, tengo que hacer un pedido de pitillos para no volver a utilizar pitillos plásticos que me siento siempre como el culo, el peor de los peores. Bueno, entonces, por ejemplo, eh, utilizamos la palabra pitillos, ¿sí? Como palabra individual. Después, pitillos de silicona, bueno, no son biodegradables, pero pitillos de silicona ecológicos en Cali. Quizás después, ¿qué marca vende pitillos de silicona ecológicos en la ciudad de Cali? ¿Sí? Entonces empezamos pitillos, hacemos que sea una frase de 2 palabras, pitillos biodegradables, no, de silicona, después pitillos de silicona biodegradables o tal, bueno, no sé, ya cada cual conoce más su marca. Y después lo hacemos en una modo de pregunta. ¿Está bien? Es eso. Ese va a ser nuestro ejercicio de palabras claves. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bueno, ese
la de Pitillo no lo puedes usar porque te la acabo de decir. No mentiras. No mentiras, está perfecto. Pueden utilizar palabras en inglés si ustedes consideran que su marca quizás algún rasgo la puedan identificar por algún producto en inglés o algún servicio en inglés o sea en inglés, no hay ningún problema. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ese es el ejercicio que vamos a hacer para nuestra marca. ¿Está bien? Entonces, ya para dejar ahí como para dejar en para cerrar el tema del long tail, ya que lo entendimos, porque no dijo nada, vamos a dejar ya la explicación de lo que es. Cuando nos referimos a las palabras claves del long tail, lo hacemos sobre el conjunto de palabras compuestas de una misma familia que tienen pocas búsquedas, ¿sí? Pues ya al final, pitillos de silicona ecológicos en Cali, pues ya no todo el mundo va a buscar pitillos de silicona ecológicos en Cali, ¿sí? Ya obviamente vamos a tener una tasa de búsquedas muy bajas. Por esa tasa de búsquedas nos va a habilitar o nos facilita colocar en una buena posición los resultados de nuestra página en Google. ¿Está bien? De eso se trata el long tail. Ahora, yo ya empiezo a trabajar y tengo un montón de palabras claves. ¿Sí? Yo empiezo con pitillos, después vasos, después quizá la misma palabra silicona la tenga como palabra clave, ambiental, biodegradable. Empiezo a buscar palabras que puedan identificar mi marca. ¿Sí? Y una vez las encuentro, pues, ¿qué hago con esas palabras? Y aquí vamos a volver un poquito atrás. Cuando yo ya tengo mis palabras claves, yo ya debo definir cómo trabajo. Si yo trabajo en SEM, ¿sí? Si lo que voy a hacer es una campaña de anuncios, lo primero que me va a pedir Google es, oiga, dime sus palabras claves. ¿Sí? Yo no puedo poner un anuncio si usted no me dice, no me da palabras claves. Entonces uno dice, ok, mira, entonces pitillos biodegradables, pitillos de silicona, pitillos ambientales en Cali, vasos de silicona, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces él dice, ok, ya con esas palabras yo monto un anuncio. ¿Está bien? Pero también las utilizamos para el posicionamiento orgánico. ¿Y cómo lo hacemos? Las incluimos en todo lugar donde las podamos incluir. ¿Sí? Las vamos a incluir en todos los contenidos posibles. Entonces, ¿qué tipo de lugares? Las integramos en el nombre de las secciones, si podemos, en el contenido de las secciones que estamos escribiendo, ¿sí? En los títulos de las entradas. Recordemos, entradas para WordPress son noticias o novedades. Entonces, en los títulos de las novedades. Obviamente en los contenidos que escribamos en las novedades. En el nombre de las imágenes, si es posible. En los atributos alt de las imágenes y en los contenidos de red social que tengamos, ¿sí? Para Google va a ser muy importante el tráfico que se genera entre página web y red social, y ese tráfico basado en palabras claves se hace fundamental. Entonces, ya sea que trabajemos en SEM generando anuncios, Google nos va a pedir las palabras claves, o ya sea que trabajemos en posicionamiento SEO, lo ideal es tener palabras claves para integrarlas en el contenido de la página web. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Bueno, entonces aquí ya vamos definiendo un poquito nuestro trabajo. Nuestro trabajo no solamente va a ser buscar las palabras claves para nuestra marca, ¿sí? Sino empezar a escribir contenido con esas palabras claves, a integrarlas dentro de los textos de las secciones que tenemos. Nosotros tenemos una sección corporativa, tenemos una sección de preguntas frecuentes y vamos a tener una sección de noticias. Entonces, en esas secciones vamos a integrar, vamos a integrar nuestras palabras claves. Che, ¿será que me están haciendo brujería? Siento así como agudas. Bueno, sobre palabras claves, ¿todo entendido? Yo el silencio lo entiendo como un sí, ¿vale? Entonces vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Vamos a ver algunos factores importantes que yo debo tener en cuenta cuando escribo contenido para la web, ¿sí? Y aquí quizás no solamente para webs comerciales como la que estamos haciendo, sino también para, por ejemplo, si yo tengo que escribir artículos noticiosos para la web, vamos a tener en cuenta algunos factores.
El primer factor tiene que ver con la enunciación, ¿sí? Pero ese tiene que ver mucho más en páginas comerciales, no tanto como en la generación de un contenido noticioso, ¿sí? Pero bueno, también tiene que ver. ¿A qué se refiere eso de unificar el tono de enunciación? ¿Sí? Pues para saber qué es el tono de enunciación, tenemos que saber lo que es una enunciación. Bueno, el tono enunciativo, que se refiere a la enunciación. Este término de la enunciación lo vamos a ver a través de un autor llamado Liceo Verón, un libro que se llama Cuando leer es hacer, la enunciación en el discurso de la prensa gráfica. Liceo Verón es un autor, era un autor argentino, que en época de dictadura tuvo que exiliarse del país, siendo un muchacho, y terminó sus estudios en Francia y allá casi que se desarrolló como pensador. Es un semiótico, ¿sí? O sea, él es un semiótico, un semiólogo, comunicador semiólogo. Eh, ¿Qué tiene bueno Eliseo Verón a nivel de texto? Primero que tiene un pensamiento muy complejo. Él habla de la doble triada apreciana, ¿se acuerdan? Y desarrolló una teoría llamada la semiosis social. Entonces, digamos que él evalúa los procesos sociales a través de la semiosis, la semiótica peirciana, pero utilizando un doble triángulo, una doble triada peirciana. Entonces, no sé si se acuerdan de Peirce. Si ustedes vieron semiótica, ¿no? Sí. Entonces, no sé. Pues no En les voy a esa preguntar nada andamos, más. en esa ando, profe. Ah, en esa zona. Bueno, ¿y están viendo Pierce o no lo vieron? Sí, Pierce es sí, fundamental, ¿no? vimos Pierce, pero en lenguaje. Está bien, está bien. Pierce es fundamental para entender el mundo de la semiótica. Es un autor que tiene más de 100 años, ¿sí? Es un autor que se ha revisado, se ha releído, se ha reestructurado, pero la teoría birciana del signo tiene toda la elegancia que se le pide a una teoría de más de un siglo de existencia. ¿Sí? Es una teoría elegante, útil, válida aún hoy, 100 años después sigue siendo válida, 100 años después mucha gente trabaja con el signo birciano para entender fenómenos sociales, fenómenos comunicacionales, todo lo que tenga que ver con fenómenos donde hay significaciones, ¿no? Entonces, es bien interesante. Eliseo Verón, que ya murió, esta teoría es más o menos de los 90, no es tan lejos, pues, 30 años, es lejos, pero no es tan lejos en la historia del pensamiento. Lo que hace es revisar la triada pisciana para crear una doble triada. Pero bueno, más allá de eso, Eliseo Verón, antes que estudiar semiótica, estudió comunicación. Entonces, él trata de todas sus teorías y sus libros, ponerlos en un sentido de comunicación y de prensa y de medios. ¿Sí? Eso está muy bueno de Eliseo. Por si alguien lo quiere alguna vez leer, me parece un autor sumamente valioso e importante. Eliseo Verón tiene esto, cuando leer es hacer, la enunciación del discurso, la prensa gráfica, y habla un poquito, no habla un poquito, habla mucho de esta cuestión de la enunciación. ¿Y qué se refiere a la enunciación? Pues la enunciación no es el discurso como tal, ¿sí? De eso se encarga el análisis del discurso. La enunciación es cómo se dice el discurso, ¿sí? Entonces nos dice, la enunciación no corresponde al orden de lo que se dice, a él no le importa cómo se organiza el discurso cuando habla de enunciación, sino al decir y sus modos de decir, ¿sí? A las maneras en que decimos las cosas, ¿sí? Las maneras en cómo entonamos las palabras, las maneras en cómo decimos las palabras, los códigos paralingüísticos que usamos cuando nos expresamos, ¿sí? Entonces, todas esas variables enunciativas también modifican de buena manera el discurso, ¿no? Entonces, no solamente es cómo concatenamos un discurso, cómo armamos un discurso, sino también cómo decimos el discurso. Entonces, para Verón es muy importante la enunciación, ¿sí? O sea, es tan importante lo que se dice como el cómo se dice. Puede ser la misma cosa con dos entonaciones diferentes y van a sonar o a una amenaza violenta o a algo mucho más amistoso. Entonces, él nos dice, en un discurso, sea cual fuera su naturaleza, las modalidades del decir construyen, dan forma a lo que llamamos un dispositivo de enunciación. Y aquí, dispositivo lo debemos entender en términos, no de aparatos,
sino en el término de la filosofía francesa, ¿no? De un modelo que nos explica un fenómeno social complejo, un fenómeno complejo, ¿sí? Así que como Foucault explicaba el dispositivo del poder, ¿sí? Donde él ponía en partes constitutivas el poder y nos explicaba cómo funcionaba. Eliseo Verón, que viene de la escuela francesa, nos habla del dispositivo de enunciación, diciéndonos la enunciación, las maneras de decir, está dividida en partes funcionales. Y les voy a decir cuáles son esas partes funcionales. Igual es algo muy sencillo, que Eliseo Verón complejiza al ser un gran teórico, pero la verdad la enunciación es algo muy sencillo. Entonces él nos dice, la enunciación tiene como tres momentos, ¿sí? El dispositivo de enunciación tiene tres momentos. El enunciador, que es la imagen del que habla, o sea, no es el que habla, sino la imagen del que habla. El destinatario, que no es el que recibe el mensaje, sino la imagen de aquel a quien se habla, ¿sí? Ojo, ojo, eso es muy importante en el dispositivo. Y después está la relación que se establece en el discurso, ¿no? Entonces, cuando uno dice imagen, se refiere a que la enunciación no recae en una persona, sino en la imagen que esa persona proyecta de sí como enunciador. Y en esa enunciación no hay un receptor como persona, sino que hay una imagen, como un modelo de destinatario al cual se construye a través de la enunciación. ¿Está bien? Enunciados y destinatarios son entidades discursivas. Un mismo emisor, eso es importante, podrá en discursos diferentes construir enunciadores diferentes. Y aquí con el ejemplo lo vamos a entender muy claramente. Ustedes saben lo que son los clientes internos, ¿verdad? ¿Lo han visto en organizacional? ¿Alguien ha visto organizacional, el concepto de cliente interno? La materia, ¿no? Sí, Sí, supongo, la materia. sí, O las sí. materias. ¿Cuántas Son son? dos. Yo no soy de la Facultad de Comunicación, no sé cuántas materias de organizacional ven ustedes. ¿Cuántas ven? Dos, profe. Creo que sí en la Bueno, primera, supongo que ¿no? en Creo que algún la primera momento es ven un esa poco más idea de del empresa. cliente interno. Ah, mira. Bueno, para continuar, el cliente interno se refiere a los trabajadores. ¿Sí? Hay un concepto de la comunicación organizacional que entiende, claro que es un concepto que por ahí ya está un poquito viejo, ¿sí? Está un poquito viejo y mandado a recoger. Pero bueno, ¿por qué? Porque entiende a los trabajadores como clientes, y al entender un trabajador como cliente no lo entendés como un ser merecedor de ciertos derechos. Por eso digo que está como bastante llamado a recoger. Tenemos lo cliente interno para efectos de la explicación. Pongamos la universidad. La universidad no sea nosotros. Yo como docente soy su trabajador, ustedes como estudiantes son sus clientes. Pongámoslo así de una manera muy básica, que no lo es, pero pongámoslo de una manera básica. Ustedes son clientes y nosotros, yo como docente, trabajador de la universidad. La universidad cuando me habla a mí, ¿sí? Cuando se dirige hacia mí en un comunicado oficial, lo hace de una manera lejana, ¿sí? O sea, él asume una enunciación lejana. Él no me habla de tú, ¿sí? No es cercano conmigo, me habla de usted o simplemente no me interpela. ¿Sí? Establece una distancia conmigo. Mientras que la universidad, siendo el mismo emisor, cuando habla con ustedes, establece una cercanía enunciativa. Les habla desde el tú, hoy nos encontramos, hoy nos vamos a encontrar en Café Guau, te esperamos, ¿no? Entonces, esa noción de comunidad, del nos y de la cercanía desde el tú, marca una enunciación diferente. Entonces, la enunciación es algo tan simple como eso. Es cuando una persona habla de una manera distante o cuando una persona habla de una manera cerca. A eso se refiere Eliseo Verón con este dispositivo, con toda su teoría de enunciación, pues eso ya en palabras mucho más simples. Para Eliseo Verón hay como bueno, no varias, hay tres formas enunciativas o variaciones enunciativas, que no son excluyentes, un enunciador puede ser dos de estas. Por ejemplo, dice que hay un tipo de enunciación que es muy pedagógica, que es impersonal, ¿sí? Que te hablo desde el usted, porque pues establezco como
como que al ser yo pedagogo, yo me hago cargo del conocimiento y establezco una distancia con aquel que está recibiendo el conocimiento. Entonces establezco una distancia impersonal, ¿no? Tenemos un trato impersonal. Aparte, jerarquizo la información, la categorizo, cuantifico y en general formulo preguntas que guían el discurso. Eso es lo que haría cualquier profesor en términos generales, ¿sí? Hay empresas que trabajan de esta manera. Al menos dice, bueno, por ejemplo, casi todas las webs tienen algo de pedagogía, ¿sí? Porque todas las webs jerarquizan la información, la categorizan, la cuantifican al usuario. Entonces, casi todas las webs tienen un tono enunciativo un poco pedagógico. Después está el enunciador distante, que no establece interpelación alguna con el destinatario. Por ejemplo, lo que hace la revista Dinero en sus portadas, ¿sí? La revista Dinero no interpela a sus lectores. Es como que se establece en una posición muy superior de conocimiento y mantiene una distancia, una distancia objetiva con sus receptores, ¿sí? No habla desde el tú, ni de nosotros, ni siquiera habla desde el usted, simplemente no interpela. Lanza su titular sin interpelar. Y finalmente tenemos el enunciador cercano, que es con el que más trabaja la publicidad. El enunciador cercano es aquel que construye un colectivo común entre emisor y destinatario, ¿sí? Como que somos iguales, compartimos experiencias comunes, ¿sí? Te invitamos a nuestro café guau, ¿sí? Como pues, si fuéramos lo mismo, una institución educativa y yo como estudiante. Pues no, pues a pesar de que utilice el discurso cercano, pues no somos lo mismo, ¿sí? No compartimos ese colectivo. Puede tomar prestada la voz del destinatario, por ejemplo, las revistas, esas revistas juveniles, ¿sí? Tú, no sé, ¿por qué nos ha dejado nuestro novio? Algo así, ¿por qué nos dejó nuestro novio? O, eh, qué sé yo, ¿cuál será nuestro outfit de verano? Qué sé yo, cuando establece y toma prestada la voz del destinatario y la asume como propia, está estableciendo un enunciado cercano, ¿sí? Crea experiencias comunes, compartiendo experiencias culturales comunes. Entonces, es eso que hacen algunos enunciadores, algunas instituciones, que es hablar mucho desde el tú, pero puede cambiar, depende de quién habla, ¿no? Miremos un poquito, por ejemplo, alcaldía de Medellín. Es alcaldía de Medellín. Digo rápidamente cuáles son sus tonos enunciativos. En general, toda página web es pedagógica porque categoriza la información. Tiene que ser así por términos de usabilidad. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, discursos como este, ¿no? Conoce la información del proceso de vacunación, es sumamente cercano, ¿sí? Tenemos un poquito más abajo que más encontramos. Regístrate si eres una empresa exenta, ¿sí? Seguimos, a pesar de que le hablan a las empresas, seguimos en el tono cercano. Regístrate aquí, modifica tu registro. Medellín me cuida. Solicita tu permiso especial, ¿sí? Si podemos seguir buscando a ver si encontramos más de esos tonos cercanos. Entonces digamos que en general, la alcaldía de Medellín trata de, o se maneja entre lo pedagógico y lo cercano. Miremos la alcaldía de Cali. Más digo, no más porque todo el día estoy escuchando Jorge Iván Espino de una u otra manera. Listo, miremos un poquito esto. En la alcaldía de Cali, por ejemplo, nos encontramos que hasta ahora ha sido como muy distante, sin apelar a los ciudadanos. Bueno, por aquí encontramos algo, ¿sí? Es sumamente distante, ¿no? Como eso no interpela, impresión de facturas, ¿sí? Y cuando interpela, lo hace de una manera distante. Pague en línea todos los impuestos. Y si no es distante, pues ni siquiera me interpela. Ver los trámites, ¿no? No que mira los trámites o ve los trámites, es una interpelación.
Entonces, es sumamente distante, a diferencia de Medellín. ¿A qué se refiere volviendo a nuestro tema? Nosotros debemos saber exactamente cuál es el tono enunciativo de nuestra marca. Si queremos que la marca sea cercana, sea distante, pues sí, hable desde el usted, hable desde el tú, o simplemente no hable, pero tenemos que ser muy consistentes en eso. Si yo sé que mi marca va a hablar desde el tú, porque necesito acercarme a las personas, porque es el target que busco, no lo puedo abordar simplemente de una manera empática, pues voy a tratar que todas mis comunicaciones estén desde el tú. ¿Sí? Estén desde el tú, que sean cercanas y demás. Entonces, eso a tener en cuenta para cuidar. Necesitamos ser muy cuidadosos en los tonos enunciativos. Bueno, ¿vamos bien ahí? Bueno. Siguiente factor a tener en cuenta, algo que ustedes ya conocen de memoria, que son las pirámides invertidas. ¿Está bien? Entonces, primer factor, bueno, primer parte, palabras claves, tenerlas en cuenta en el contenido. Después, tener en cuenta trabajar con tonos enunciativos unificados. En una parte de la página no estoy hablando desde el usted y después estoy hablando desde el tú, sino que unifico toda la manera de hablar. ¿Sí? Es, por ejemplo, muy feo cuando alguien no sabe tutear. Es horrible y pasa mucho a la gente de Bogotá. ¿Sí? La gente de Bogotá no sabe tutear bien. No sé si han hablado con un rolo, pues aparte de mí. Pero la gente de Bogotá no sabemos, me incluyo, hacer un buen uso del tuteo. O no todo el mundo, mejor dicho. Es muy común escuchar rolos hablando muy feo porque no saben tutear. Entonces, eso, tener en cuenta los tonos enunciativos y después trabajar con pirámides invertidas. Vamos a ver estos conceptos de pirámide invertida a través de otro autor colombiano, ¿sabes? Colombiano, no argentino, llamado Guillermo Franco, que tiene un librito llamado Cómo escribir para la web, que es viejito, pero sigue teniendo conceptos bastante interesantes. Entonces, Guillermo Franco nos dice, bueno, él es periodista, ¿no? Entonces su libro lo escribe desde el periodismo, que también es muy valioso para tener en cuenta. Nos dice, es muy importante tener una pirámide invertida, escribir con esto. ¿Se acuerdan cómo nace la pirámide invertida? Seguramente lo vieron en alguna materia. La pirámide invertida nace de un premio tecnológico, que era el hecho de que la comunicación entre Europa y Estados Unidos era muy complicada, ¿sí? Porque se hacía a través del telégrafo y del cable subacuático. Entonces era muy inestable. Era muy inestable. Tanto los periodistas que estaban en Europa, que tenían que enviar sus noticias a Estados Unidos y viceversa, tenían que sus notas no llegaran bien y que la persona que lo recibía, digamos, la casa editorial que recibía su noticia, no pudiera interpretarla. Entonces empezaron a trabajar con este método de escritura, que era enviar lo más importante al principio, ¿sí? Y si había algún fallo en la comunicación, la casa editorial, teniendo los datos más importantes, podría terminar la noticia que se estaba enviando. ¿Sí? Así nace la pirámide invertida como modelo de escritura. Y se mantuvo en la prensa escrita por mucho tiempo. Es casi que nace con la prensa escrita y se mantuvo con la prensa escrita. Después, con el advenimiento de la web, se hizo otra vez como muy preponderante. Básicamente porque, aunque hoy los problemas no es de inestabilidad de la comunicación, empezaron a aparecer otros problemas como el tiempo dedicado a la lectura. ¿Sí? Entonces ya cuando los tiempos son reducidos, tenemos que hacer exactamente lo mismo, pasar la mayor parte de información posible al principio y al final dejar los detalles. Por eso la pirámide invertida prioriza lo más importante de la noticia al inicio y al final lo menos importante. Y John Franco nos dice que hay varios modelos de pirámide invertida en la prensa. ¿Sí? El primer modelo, que nos dice que es como el de primer nivel, es el más conocido. Tenemos un titular, después tenemos un lead de noticia, un sumario, donde abordamos alguna de las preguntas importantes. Alguna, porque no tenemos mucho espacio. Para las notas digitales, el espacio que tenemos del lead no debe superar las 49 palabras. Entonces, en esas 49 palabras debemos definir algo del qué, algo del quién, o el cuándo, o el dónde, o el cómo, o el por qué. ¿Sí? Las preguntas que ustedes ya conocen. Después el cuerpo de noticia y después los detalles.
Pero el Pisco también nos dice que hay una pirámide invertida de segundo nivel, que se arma con subtemas. Entonces uno la podría ver como muy compleja, pero sin embargo es una de las que más interactuamos a nivel de contenido digital. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con rankings. Las 10 mejores películas de los Oscars. ¿Sí? Entonces, cada nueva película, película 1, qué sé yo, no se me ocurre ninguna ahorita. Lo que el pulpo me enseñó. Entonces, se convierte en un subtema con una propia pirámide invertida. Entonces, abre el nombre de la película como título, va la imagen, va un pequeño lead de la película y va un contenido explicando la película. Abre segundo subtema, entonces siguiente película, ¿sí? Abre el nombre de la película, nuevo lead, nuevo contenido, cierra siguiente subtema que se llama la siguiente película. Entonces, la pirámide invertida de segundo nivel es una de las que más se utiliza en la web, que es todo ese tema de rankings, por ejemplo, de ponderación de recetas o de artículos, ¿sí? Hoy estaba leyendo, por ejemplo, las 20 novelas gráficas más importantes de la historia. Entonces, estaba construido en este modelo pirámide invertida de segundo nivel. Y Franco nos dice que hay un tercer modelo de pirámide invertida, ¿sí? Que es cuando las estructuras se atomizan en hipervinculaciones o en hipervínculos. Ese es un modelo que ya casi nadie usa, pero que estuvo muy de moda en los 90 con la idea del hipervínculo, ¿no? O del hipertexto, que era romper la noticia en diferentes fragmentos y poner a las personas a navegar en la noticia, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, en diferentes pirámides. Aún hay rezagos de esa manera de navegación, por ejemplo, Wikipedia, que nos va integrando muchos hipervínculos a lo largo de la lectura. ¿Sí? Por ejemplo, a veces el espectador la tuvo en las últimas elecciones, metiendo mucho hipervínculo en la lectura. Hay como rezagos de esos modelos de hacer web, que todavía son valiosos y que están, pero este modelo ya casi nadie lo usa. Yo diría que ya nadie lo usa, como rezagos, pero ya nadie utiliza este modelo de partir la noticia en muchas secciones o en muchos lugares que nos lleven a diferentes temáticas. Bueno, y por último, este Guillermo Franco nos dice que hay una pirámide invertida horizontal. Aquí sí ya creo que está fuera de sí nuestro autor y ya tuvo una noche difícil y ya dijo cualquier cosa. Pero bueno, él tampoco lo dice basado en la nada. Él en su libro plantea que uno en la pantalla hay un track en el ojo, ¿sí? Le hace unas evaluaciones del track del ojo, que evalúa cuáles son los recorridos que hace el ojo en pantalla. Entonces, en pequeña pantalla, más o menos el ojo hace como un recorrido de E. Y cuando hace un recorrido de E, hace un recorrido muy similar a una E. ¿Sí? Entonces dice, el ojo generalmente se desliza por el lado izquierdo de la pantalla y al fin. ¿Sí? O se desliza haciendo como una E, leyendo las primeras líneas en completitud y después simplemente leen las primeras palabras de las líneas del párrafo, se imaginan lo que hay en el resto o lo leen sin detención, vuelven a tomar una lectura detenida en la mitad de la lectura, ¿sí? Del texto y vuelve después, hace una lectura muy desprevenida, poniendo solamente foco al inicio de las oraciones para cerrar con una lectura atenta al final, ¿no? Entonces se nos dice que, teniendo en cuenta esas evaluaciones del ojo, tratemos de ubicar palabras claves siempre al inicio de las líneas de los textos, de las líneas de los párrafos, que es donde el ojo mayor atención está prestando. Suena loco, pero suena descabellado, suena raro, pero no descabellado. Lo que sí es muy difícil de hacer porque uno no controla como escritor los anchos de las cajas donde va a estar el texto, ¿no? Y eso va a marcar dónde empieza una oración y dónde termina una oración. Entonces nosotros no podemos controlar eso. Por eso les digo que es medio raro. ¿Sí? Podríamos controlar el inicio de los párrafos, si acaso, pero no podemos controlar las líneas internas de los párrafos. Como para tenerlo bien. Bueno, yo creo que ya casi cerramos. No creo que vamos a alcanzar a ver
el trabajo final, pero si ustedes se pueden quedar 15 minutos, lo vemos. ¿Qué dicen? Nos quedamos 15 minutos y les dejo el trabajo final. Lo chusmeamos. Sí, profe. Que a mí sí, los demás sí. Son solo 15, 10 o 15 minutos para visualizar. Está bien. Perfecto. Miremos esto rápidamente, que ya son unos consejos extras que nos da una autora que se llama Stephanie Fala. Stephanie Fala es una profesora universitaria, no sé en qué universidad está, centroamericana ella, pero por mucho tiempo trabajó como asesora de contenido de Google y un blog muy, muy famoso. Entonces aquí es como que nos deja algunos tips de trabajo que vamos a ver rápidamente. ¿Sí? Nos vamos a detener para terminar rápido en 2 o 3 minutos. Bueno, primero ella nos habla que seamos muy cuidadosos con la usabilidad del texto, ¿sí? Es decir, que la vaina sea fácil de leer, que tengamos en cuenta que la información primero que esté a la mano, que sea difícil, que sea fácil de encontrar, y una vez que el usuario la encuentre, pues que sea fácil de leer. Eso tiene que ver un poquito con la estructura gráfica, ¿sí? No tener textos muy chicos o textos muy grandes, o sea, un tamaño de texto normal, que el contraste de color con el fondo permita una lectura calma y tranquila. Entonces ella nos dice la usabilidad es fundamental. Después nos dice, bueno, trabajen con pirámides invertidas. Siempre es deseable en medios digitales trabajar con pirámides invertidas. Tercero, nos dice organizar el sentido del contenido. Procura crear contenido con una estructura predeterminada, de esa forma será más sencillo escribir las notas a futuro. Y ella nos presenta su estructura. Ella nos decía, cada vez que yo tenía que escribir para un diario, lo hacía con esa estructura. Presentaba el hecho, después el sujeto, después el tiempo, el lugar, la finalidad y la forma. ¿Para qué sirve trabajar con una estructura? Para ahorrar tiempo. ¿Sí? Básicamente para ahorrar tiempo. Si vos trabajas en el país, por ejemplo, en el país no te piden hacer una nota cada 8 días en la cual te podás sentar y pensar una estructura narrativa genial. ¿Sí? Hablando entre paréntesis, ayer anterior vi un documental en Netflix de Gabriel García Márquez y habla de su tiempo como periodista en el Espectador. Muy, muy interesante. Lo pueden buscar en Netflix, muy interesante. Es viejito, pero yo no lo había visto, lo encontré hasta ahorita. Anyway, entonces, si uno está trabajando en una casa editorial, te van a pedir muchas notas, 2 notas diarias, 1 nota diaria, 3 notas diarias. Si vos tenés una estructura de trabajo, no quiere decir que sea esta estructura de trabajo, puede ser tu propia estructura de trabajo, pero bueno, tener una para agilizar tus tiempos de entrega, ¿sí? Es como un muy buen consejo. Y una vez pues vas creando como un estilo propio en tus narrativas. ¿Qué más nos dice Estefan? Nos dice que tenemos que ampliar en nuestras páginas web las rutas de navegación para que las personas encuentren los contenidos, ¿sí? O sea, tener varias rutas para llegar a un mismo. Romper con la uniformidad del texto. ¿Qué significa eso? Que cuando tengamos textos largos, cuando tengamos textos largos, trabajemos con bold, integremos títulos, subtítulos, viñetas, cambiemos los colores, ¿sí? Que no nos quede como bloques de lectura que cansan mucho la vista. Elaborar buenos títulos pensado también para ser compartido en redes sociales. Brindar pausas en nuestras noticias. Brindar pausas con imágenes, con videos, con galerías, ¿sí? Con cualquier otra cosa que rompa la estructura del texto. Y después nos dice, bueno, tengamos muy, muy en cuenta el tamaño de las notas, ¿sí? Porque el número de palabras va a conllevar un tiempo de lectura específico. Entonces ya nos dice, tengan en cuenta eso, que artículos más o menos de 600 palabras toman 3 minutos al leerlo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo le estamos pidiendo a un usuario que mantenga una lectura activa? ¿Sí? Artículos de 1000 palabras toman 5 minutos, más o menos. Las noticias sociales actuales deben ser cortas y concisas, mientras que los reportajes, las entrevistas, las crónicas, investigaciones, algo que ustedes ya saben, podemos extendernos un poquito más. Pero si son noticias, muy cortas. Y si son noticias de empresariales, muy cortas. ¿Está bien? Bueno, entonces son como detalles a tener en cuenta en la escritura web. Vamos a ver un poquito nuestra entrega rápidamente. La explico y dejo el material en el clase.
para que estemos todos de acuerdo de cómo vamos a proceder. Bueno, es un trabajo de escritura. Tienen que escribir y montar. Bueno, ya lo vamos a ver. Primera parte del trabajo. Es el Zoom. Esto no tengan en cuenta que eso es de otro grupo. Ahorita hablamos de fechas de entrega. Primera parte del trabajo es elaborar palabras claves. ¿Sí? Entonces, cada alumno, por su marca, va a elaborar 10 palabras claves individuales. Vas a buscar para tu marca 10 palabras claves individuales. Y realmente deberían ser 9 palabras claves individuales, porque una palabra clave va a ser tu marca. ¿Está bien? Una de las palabras claves va a ser la marca elegida. Entonces, una vez tengan las 10 palabras claves individuales, deben desarrollar las frases long tail que permitan consolidar una familia de keywords. ¿Sí? Entonces, a partir de cada frase, de cada palabra clave individual, van a ser 2 frases de 2 o 3 palabras, 2 frases descriptivas y 2 frases naturales. Es obligatorio que las 10 palabras claves, una sea el nombre de la marca. Ejemplo. Entonces, por ejemplo, una de mis 10 palabras claves es zapatos. Ponemos a zapatos. Entonces, yo hago zapatos de fiesta en Cali. Fíjense que zapatos salta acá, después zapatos de fiesta salta acá y se convierte en zapatos de fiesta en Cali, y zapatos de fiesta en Cali salta totalmente aquí, se convierte. ¿Dónde puedo comprar zapatos de fiesta en Cali? Zapatos, salta aquí, zapatos, después se convierte en zapatos con tacones, y zapatos con tacones salta totalmente acá, zapatos con tacones en el sur de Cali, y zapatos con tacones en el sur de Cali salta aquí completamente. ¿Qué tienda tiene los mejores zapatos con tacones en el sur de Cali? ¿Está bien? Eso es con una palabra clave individual. Lo tienen que hacer con 10. ¿Claros hasta ahí? Profe, o sea que una palabra se hace 10, con esa palabra se hace 10 frases más, conectores. No, como 10, no. Ustedes eligen 10 palabras claves. Por ejemplo, si yo fuera Juana Pascal, elegiría diseño, zapatos, botas, botines, cuero, artesanal. Bueno, son mis 10 palabras. Y empiezo, zapatos de fiesta en Cali, zapatos donde me tocan zapatos de fiesta, zapatos con tacones, ¿qué tienda tiene los mejores zapatos? Voy con la siguiente palabra clave individual, botas. Botas de lluvia para invierno. ¿Quién vende botas de lluvia para invierno? Otra vez botas en silicona coloridas. ¿Quién diseña botas en silicona coloridas o con colores llamativos? ¿Sí? Voy con mi siguiente palabra individual, ¿sí? Artesano, o bueno, diseño de zapatos en Cali. ¿Quién hace diseño de zapatos en Cali? ¿Sí? Entonces, voy con cada palabra individual y la voy ampliando. ¿Sí es correcto? Ya entendí. Listo. Entonces, eso les va a dar un cuadro de palabras bastante importante. ¿Sí? Van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60, 70 palabras claves final. Es decir, aquí yo, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este cuadro. Entonces, esto es como multiplicarlo por 10. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltarían 10 palabras claves más. Al final va a tener 70. ¿Listo? Ya teniendo las palabras claves, viene la segunda parte del trabajo, que, ojo a esto, es sobre el WordPress. ¿Sí? Sobre el WordPress. Entonces, ya tengo las palabras claves, voy a empezar a trabajar los textos de mi WordPress. Y empiezo. Sección institucional. ¿Qué textos voy a tener que hacer ahí? Voy a tener que hacer quiénes somos, filosofía o valores, la misión y visión. Es decir, 1, 2, 3, 4 textos. Y en esos textos voy a empezar a trabajar mis palabras claves. Texto de quiénes somos o la historia de la empresa. Va a ser un cuerpo mayor a 150 palabras
pero inferior a 500, por aquí nadie se ponga muy creativo, o sea, hasta 500 palabras, no caracteres, palabras. Y en el texto voy a incluir mínimo 5 palabras claves de mi cuadro, que pertenezcan o bien a la segunda columna de frases de 2 o 3 palabras, o bien a la tercera columna de frases de estudio. Debo incluir 5 de estas, de alguna de esas 2 columnas. Cada palabra clave la deben marcar con bold o con negrilla. Texto de filosofía o valores, también un texto mayor a 100 palabras, mucho más chico, e inferior a 300. Tampoco se nos vaya la mano. En ese texto vamos a incluir al menos 3 palabras claves. Texto misión, 60 palabras a 300, incluimos 2 palabras claves. Texto visión, 60 palabras a 300, incluimos 2 palabras claves. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Entonces ya tenemos los textos de quiénes somos. Pasamos a las preguntas frecuentes. Ahí tenemos las respuestas. ¿Sí? Entonces ustedes deben hacer al menos 5 preguntas que den respuesta a cuestionamientos comunes de los usuarios. En las respuestas, ¿sí? El cuerpo de cada respuesta es mayor a 15 palabras, o sea, ya son respuestas mucho más cortas, e inferior a 120. Y mínimo una palabra clave en cada respuesta. La sección productos la voy a evaluar, deben tener los productos. ¿Sí? La sección contacto la voy a evaluar, más o menos lo que ya hicimos. ¿Sí? Se evaluará que tenga el Google Map, que tenga el formulario y que tenga el directorio corporativo. Eso lo hicimos con. Sección noticias. Sección noticias no tenemos nada. Entonces ustedes van a crear 3 noticias para su marca. ¿Sí? Con esas características. Cada noticia, cada una de las 3 va a ser escrita bajo pirámide invertida, el título inferior a 280 caracteres con espacio. En el título va a ir por lo menos una palabra clave individual o una frase de 2 o 3 palabras incluida en el título de cada noticia. El lead va a ser inferior a 48 palabras. El lead debe marcarse con letra itálica cursiva y debe ser un encabezado de H4. El cuerpo de la noticia debe ser más de 300 palabras, inferior a 600. Y mínimo 3 palabras claves insertas en el cuerpo de la noticia. Aparte, debemos buscar una imagen que acompañe la noticia mayor a 450 píxeles de ancho. Vamos a evaluar también los banners laterales y ya está. Esa es su entrega. Se entrega, ¿qué entregan? Entregan la lista de palabras claves long tail en un documento Word en el Classroom y entregan ahí mismo la URL de su página web. Entonces, el trabajo es hacer palabras claves, hacer los textos de la página web y montar su página web final. ¿Sí? Y que debe tener el index, como ya lo tenemos, la sección institucional, no tenemos textos, nos tiene que hacer preguntas frecuentes, textos. Sección de productos lo tenemos, si alguien no tiene, sabe que lo tiene que desarrollar. Sección de contacto lo hicimos juntos. Ahí está el video por si alguien no lo pudo hacer. Y sección de noticias, no tenemos las noticias, hay que crearlas. Finalmente, los banners en la barra lateral serán evaluados bajo esos parámetros. Listo. Preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo te gana? Gran pregunta. Bueno. Entonces, vieron que el calendario académico no se corrió, ¿no? Sí. Entonces, tomémonos como un primer momento de entrega el viernes 28. ¿Está bien? Eso nos daría por lo menos 2 sesiones de trabajo de asesorías. ¿Listos?
antes de la entrega. Lunes 28, perdón, viernes 28, ¿está bien? Bueno, Pues sí, está bien. Cualquier cosa lo vamos. ¿Qué dijiste, perdón? el Dime. 28 de entrega. El 28, 28, viernes, ¿no? sí. Lo vamos viendo, tampoco quiero que alguien se colapse por estar entregando trabajos, vamos mirando, ¿está bien? Vamos viendo cómo vamos avanzando, lo vamos hablando en cada clase, en cada asesoría que demos. Lo que queda de aquí en adelante son asesorías. Profe, Entonces, ¿se cuando van documentó avanzando sus palabras claves, sí, por ya lo el mando. email? Sí, dale, gracias. Sí, ya lo mando, ya lo mando. Vamos a corregir aquí. Entonces, 28 de mayo, eso es semana 16, pero bueno, vamos a poner aquí por semana. Porque si quizá nos corran el calendario una semana, entonces podemos alargar una semana más la entrega. ¿Está bien? Eso depende de la universidad, no de mí. Profe, ¿hay asesorías? Sí, de aquí en adelante quedamos en asesorías. Esto fue Ok, el último tema visto dentro de la clase de IPAR. dale. Bueno, chicos, ya pongo esto en el Classroom para que lo tengamos. Bueno.